La noche del 5 de junio de 1969, en Tay Ninh, Vietnam, el aire no era aire. Era una mezcla espesa de humedad, pólvora vieja y miedo quieto. Dentro del perímetro de Firebase Crook, 400 estadounidenses duermen a ratos, velan a ratos y sueñan con lugares que ya no existen. Están sucios. Están exhaustos. Tienen 18, 19, 20 años y se repiten una mentira necesaria para poder seguir respirando. Somos los defensores. Estamos aguantando esta línea. Pero fuera del alambre, el enemigo mira la base y ve otra cosa. De Donotsia Fortress. De Asia Target. Lo que para unos es un círculo de sacos terreros y barro en medio de ninguna parte, para los hombres de la 9ª División del Ejército Norvietnamita es una ofensa clavada en su patio trasero. Han observado durante días. Han contado bocas de mortero. Han memorizado el ritmo de las guardias. Se han arrastrado sobre vientre, centímetro a centímetro, cortando las hebras bajas del alambre sin tocar las superiores, para que desde lejos parezca intacto. Y los que vienen esta noche no son reclutas perdidos. Son la 272ª. Veteranos, tropas de choque, hombres que creen en una idea con tanta fuerza que están dispuestos a empujarla con el cuerpo. En sus mapas, en sus murmullos, en sus órdenes susurradas en la selva, la operación es simple. Entrar, desbordar, girar los cañones, izar una bandera en el búnker de mando antes del amanecer. Están convencidos de que hoy será una victoria. Y, sin embargo, en las próximas 48 horas, Crook no será un triunfo revolucionario. Será una lección, un choque brutal entre voluntad y acero, entre la ola humana y la metralla calibrada, entre la oscuridad que durante años les perteneció y una nueva forma de ver. Porque 1969 no es 1965. En París hablan de paz alrededor de mesas pulidas. En Washington se repite la palabra vietnamización como si nombrarla pudiera apagar el incendio. En casa, la gente protesta, los titulares gritan final, salida, cierre. Pero en Tay Ninh, nadie ha recibido ese memo. Allí el conflicto está más afilado, más letal, más preciso. Ya no se trata solo de buscar al enemigo en la jungla hasta caer rendido. La guerra está mutando hacia algo más frío. Poner un anzuelo con nombre, Firebase, un punto aislado, vulnerable a propósito, una invitación, un ven y cómeme. Y cuando el enemigo muerde, cae sobre él un sistema entero, artillería preregistrada, coordinación aérea, armas automáticas, minas direccionales, sensores que escuchan el suelo, y un tipo de munición capaz de convertir un cañón en una escopeta monstruosa. La base no es un castillo. Es un mecanismo, un matadero diseñado con disciplina geométrica. Y esa noche, los norvietnamitas creen que están cazando. No saben que, en realidad, han sido guiados hasta un lugar donde el terreno ya está medido, los ángulos ya están calculados, y el precio de cada metro está escrito en acero. Crook parece pequeña, aislada, frágil, pero debajo del barro, hay algo que no se ve desde la selva. La matemática del fuego. Y cuando esa matemática despierte, el amanecer no traerá victoria. Traerá una contabilidad imposible. Una cifra tan desigual que, durante unas horas, incluso los analistas se negarán a creerla. Porque esa noche, en Tay Ninh, Vietnam, alguien descubrirá la diferencia entre atacar a hombres y atacar a una máquina. Para entender por qué Firebase Crook se convirtió en una trampa mortal, primero hay que alejarse del ruido. Hay que mirar el mapa como lo miraban los oficiales, con el dedo marcando líneas que no existían en la jungla. Allí está Tay Ninh, plana, sofocante, verde hasta el infinito, y, sobre todo, rodeada por la frontera camboyana como por una puerta trasera siempre abierta. Durante años, el ejército norvietnamita había usado ese borde invisible como santuario. Al otro lado, no había bombardeos terrestres estadounidenses. No había patrullas, solo campamentos, arroz almacenado, munición apilada y unidades descansando antes de volver a cruzar. Desde Camboya, los caminos convergían hacia un mismo destino, Saigón. Y Tay Ninh era el corredor natural. Quien controlara esa provincia no ganaba la guerra, pero podía amenazar el corazón político del sur. Por eso, en la primavera de 1969, los estadounidenses cambiaron el enfoque. Ya no se trataba de perseguir sombras entre árboles. El general Abrams impulsó una idea más cruel y más eficaz. No busques al enemigo, haz que venga a ti. Así nacieron las Fire Support Bases. Pequeñas,
Temporales. Aparentemente vulnerables. Artillería en el centro. Infantería alrededor. Un punto fijo en medio de rutas de infiltración inevitables. Firebase Crook era exactamente eso. No tenía valor simbólico. No protegía una ciudad. No custodiaba una población civil. Era un anzuelo. Apenas 18 kilómetros al noroeste de Taining City, Crook se levantaba incómodamente cerca de la frontera camboyana. Lo suficientemente cerca como para molestar. Lo suficientemente aislada como para parecer una oportunidad. Los hombres que la construyeron, el 3º Batallón, 22º de Infantería, conocidos como The Railers, no levantaron un hogar. Levantaron una posición para resistir. Sacaron tierra roja del suelo laterítico y la apilaron en un berm grueso, alto, capaz de detener balas. Colocaron capas de concertina wire, no al azar, sino para canalizar ataques hacia sectores ya registrados por ametralladoras. Cada búnker miraba al siguiente. Cada arma cubría al vecino. No había puntos muertos, solo ángulos cruzados. Desde el aire parecía desorden. En el suelo era una ecuación. En el centro estaban los verdaderos protagonistas, los 105 milímetros del 7º Battalion, 11ª Artillery. 11 kilómetros de alcance. Fuego día y noche, capaces de convertir senderos, cruces y claros en campos de muerte en minutos. Para los comandantes norvietnamitas al otro lado de la frontera, Crook no era solo una base, era una interferencia constante, un insulto operativo. Si querían mover hombres y suministros hacia Saigón, Crook tenía que desaparecer, y esa certeza era compartida por ambos bandos. Dentro del perímetro, el teniente coronel Robert B. Carmichael no se engañaba. Sabía exactamente dónde estaba parado. Sabía que su base no podía ser ignorada. Sabía que, tarde o temprano, alguien intentaría borrarla del mapa. Por eso, mientras los soldados cavaban bajo un sol implacable, Carmichael repetía la misma orden. Más profundo, más alto, más claro el campo de tiro. No era paranoia, era preparación. Porque Crook no estaba diseñada para durar. Estaba diseñada para aguantar lo suficiente. Lo suficiente para que el enemigo hiciera lo que siempre hacía cuando veía una oportunidad, concentrar fuerzas. Y cuando eso ocurriera, cuando la selva empezara a moverse en masa, la base dejaría de ser un punto aislado, y se convertiría en el centro de una tormenta calculada. El anzuelo ya estaba en el agua. El enemigo ya lo había visto. Y en la siguiente parte, veremos cómo la noche, durante años aliada del NVA, empezó a traicionar a quienes confiaban en ella. Antes de que el primer disparo rompa la noche, recuerda esto, no todas las batallas buscan ganar terreno, algunas solo buscan que el enemigo cometa el error de atacar. Durante años, la noche había sido un aliado absoluto para el enemigo. Cuando el sol caía, la jungla se cerraba como una cortina. Las patrullas se volvían ciegas. Los disparos eran intuición. El movimiento, una apuesta. Pero en 1969, algo había cambiado. En el perímetro de Firebase Crook, la oscuridad ya no era negra. Era verde. No lo sabían aún los hombres de la 272ª, pero el dominio nocturno que habían perfeccionado durante una década estaba siendo erosionado por algo silencioso, impersonal, implacable. Sensores. Entre los sacos terreros y los búnkeres, los soldados estadounidenses operaban instrumentos que no parecían armas, pero lo eran. El Starlink Scope transformaba la luz de las estrellas en imágenes fantasmales. A 200 metros, un hombre arrastrándose dejaba de ser un rumor y se convertía en una silueta clara, casi íntima. Y más allá de la vista humana, había oídos invisibles. En un búnker bajo, protegido por arena y acero, giraba lentamente un radar terrestre. Cada pulso rebotaba contra hojas, troncos y cuerpos. En los auriculares del operador, el sonido lo decía todo. Un paso no sonaba igual que el viento. Un arrastre no sonaba como la lluvia. La noche seguía ahí, pero ya no pertenecía a nadie. Mientras tanto, fuera del alambre, la 9ª División del Ejército norvietnamita avanzaba con una seguridad forjada en experiencias anteriores. Eran veteranos del TED. Habían atacado ciudades, aeródromos, embajadas. Sabían lo que era el fuego estadounidense y sabían cómo anularlo. Su plan no era resistir, era cerrar la distancia. El concepto tenía nombre: agarrar el cinturón. Meterse tan cerca del enemigo que la artillería y los aviones no pudieran intervenir sin matarlos a ambos. Para lograrlo, necesitaban sapes, hombres entrenados para lo imposible. Cortaban el alambre en silencio.
Se movían medio desnudos, cubiertos de barro y carbón. Transportaban cargas explosivas como si fueran extensiones del cuerpo. Durante noches previas al ataque, esos hombres probaron el perímetro de Crook. Un corte aquí, un destello allá, un disparo aislado que rompía el silencio, y luego nada. Cada contacto era una pregunta lanzada al sistema defensivo estadounidense. Y el sistema respondía, sin revelarse del todo. Dentro del perímetro, el ambiente se espesaba. Los informes de inteligencia coincidían. Prisioneros capturados. Documentos incautados. Lecturas de sensores lanzados desde el aire. Todo apuntaba en la misma dirección. La 272ª se estaba moviendo. Y lo hacía hacia Crook. El teniente coronel Carmichael no necesitó dramatizarlo. Ordenó lo que siempre ordenan los comandantes que entienden el terreno. Caben más. Amplíen los campos de tiro. Prepárense. Bajo un calor de 100 grados y una humedad que hacía sangrar las manos, los soldados cavaron en suelo duro como cemento. Maldijeron. Se agotaron, pero obedecieron. Mientras tanto, los helicópteros Chinook martillaban el aire trayendo la otra mitad de la defensa, munición. Cajas de 5 y 56. Granadas, proyectiles de artillería. Y, mezclados entre ellos, unos cilindros que los artilleros miraban con respeto silencioso. Las VUIV, no explosivos, no fragmentación clásica. Miles de pequeños dardos de acero, listos para salir disparados en un cono devastador. Armas diseñadas para un solo escenario, oleadas humanas en campo abierto. Las colocaron cerca de los cañones. Ajustaron las espoletas para estallar al salir del tubo. No para golpear lejos, sino para barrer. A medida que junio avanzaba, la tensión se volvía física. Los hombres limpiaban sus armas una y otra vez. Reescribían cartas que no terminaban. Dormían con las botas puestas y el fusil apoyado en el pecho. No se preguntaban si habría ataque. Se preguntaban cuándo. Al otro lado del alambre, el comandante norvietnamita también esperaba. Sabía que una batalla larga era imposible. Sabía que el tiempo favorecía a los estadounidenses. Se podían verlo venir. Por eso su plan apostaba todo a la sorpresa, al ruido, al choque frontal. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Crook no estaba esperando a ciegas. La base escuchaba, la base veía, la base calculaba. Y cuando el primer corte de alambre se produjera, cuando el primer disparo rompiera la noche, ya no habría improvisación. Solo ejecución. En la siguiente parte, la tensión acumulada se romperá de golpe, y la selva aprenderá que incluso la oscuridad puede ser neutralizada. La noche del 4 de junio de 1969 cayó pesada sobre Firebase Crook. No hubo alivio cuando el sol desapareció. El calor quedó atrapado bajo la cúpula de nubes, y la humedad se pegó a la piel como una segunda camisa. Los mosquitos tumbaban. La selva respiraba. Dentro del perímetro, los hombres del tercer batallón, 22º de infantería, ocuparon sus posiciones sin palabras heroicas ni discursos. Claymores revisadas. Cables tensos. Detonadores al alcance de la mano. Cada mina apuntaba hacia afuera, esperando una orden simple. Aprieta. El teniente coronel Robert B. Carmichael caminó el Vern por última vez. No arengó. No prometió nada. Solo comprobó radios, miró a los jefes de pelotón a los ojos y repitió lo esencial. No disparen hasta verlos. Dejen que el sistema haga su trabajo. A medianoche, el mundo pareció detenerse. El silencio no era paz. Era expectativa. En el búnker de mando, el operador del radar ajustó el brillo de la pantalla. El zumbido constante era casi hipnótico. Árboles, viento, lluvia lejana. Y, de pronto, algo más. Un tono distinto. No errático. No aislado. Movimiento organizado. Señor, tengo contactos, susurró. No son patrullas. Son grupos. Muchos. Los blips no estaban lejos. No 5 kilómetros. No 2. 800 metros. Carmichael no dudó. Sí. Ahora, los 105 milímetros rugieron. No apuntaron a objetivos visibles. Dispararon a coordenadas memorizadas semanas antes. Senderos. Claros. Puntos de reunión probables. La selva absorbió las detonaciones con golpes sordos. Crump. Crump. Al otro lado, el comandante norvietnamita escuchó los impactos. Entendió que la base estaba alerta, pero no detuvo la operación. Para él, aquello solo confirmaba que había mordido el anzuelo correcto. La orden pasó de boca en boca,
Apenas un susurro. Adelante. Los zapes se arrastraron. Cuerpos pegados al barro. Cortaalambres en manos firmes. El primer hilo cayó. Snip. El sonido se perdió entre insectos y lluvia lejana. El segundo hilo cayó. El tercero. A las 1:30, un centinela en el sector sur escuchó algo que no encajaba. No fue un disparo. No fue un grito. Fue un clic metálico, pequeño, íntimo. Levantó el M16. Vio una sombra. No gritó. No avisó. Disparó. 3 tiros secos. Pop, pop, pop. Fue suficiente. La noche explotó. RPG se golpearon el berm. Morteros comenzaron a caminar sobre el perímetro. Traces verdes y rojos cruzaron el aire en todas direcciones. Silbatos y gritos norvietnamitas intentaron aplastar el miedo con ruido. Pero dentro de Kruk no hubo pánico. Hubo procedimiento. Las ametralladoras abrieron fuego en sectores preasignados. Los campos de tiro se solaparon exactamente como habían sido diseñados. Nadie disparaba a lo loco. Cada arma barría un pasillo específico. Entonces, Carmichael dio la orden que había estado esperando. VV. Los artilleros bajaron la elevación a 0. Apuntaron horizontalmente. Vieron masas moviéndose en la oscuridad. Apretaron el disparador. El cañón rugió. No hubo explosión distante. Hubo un abanico. Miles de dardos de acero salieron del tubo como una tormenta sólida. Cortaron el alambre. Arrasaron la hierba. Atravesaron cuerpos en movimiento. Hombres cayeron sin entender que los había golpeado. La primera oleada se frenó, pero no se detuvo. La 272ª avanzó sobre sus muertos. Llegaron al berm. Una carga Satchel voló un búnker. Polvo. Gritos. Un sector comprometido. Están dentro. Sonó por la radio. Era el momento que los norvietnamitas habían planeado. Agarrar el cinturón. Anular la artillería. Forzar el combate cuerpo a cuerpo. Creían que lo habían logrado. Carmichael tomó el micrófono una vez más. Spooky, aquí Kruk. Marque el perímetro. En el alambre. En lo alto, invisible entre nubes, el AC-47 giró en un lento pilón. 3 miniguns se alinearon. El artillero apretó el gatillo. El cielo se abrió. Una columna continua de fuego rojo descendió en círculo perfecto. No disparos. Un flujo. Como si alguien hubiera derramado metal incandescente desde las estrellas. La tierra hirvió. Los cuerpos se desintegraron en el espacio entre destellos. No hubo avance posible. No hubo retirada ordenada. La primera noche había decidido algo fundamental. La 272ª no estaba atacando una base. Estaba atacando un sistema completo, sincronizado, despierto, sin intención de ceder. Y aún así, el enemigo no se retiró del todo. Al amanecer, la selva seguía llena de hombres. La batalla no había terminado. Solo había cambiado de fase. En la siguiente parte, veremos qué ocurre cuando sale el sol, y la magnitud del error queda expuesta a plena luz del día. El amanecer del 5 de junio de 1969 no llegó con alivio. Llegó con revelación. Cuando la primera luz atravesó la neblina sobre Firebase Kruk, los hombres del 3º Battalion, 22ª Infantry dejaron de hablar. Dejaron de bromear. Dejaron incluso de moverse durante unos segundos. Miraban. El alambre de concertina ya no era un obstáculo. Era un andamio de cuerpos. Uniformes grises y pijamas negros colgaban enredados como ropa abandonada tras una tormenta. En algunos sectores, el suelo había desaparecido bajo una capa irregular de barro, sangre y restos humanos. Donde la noche anterior había selva, ahora había un campo raso. La VV no solo había matado hombres, había afeitado la vegetación hasta dejar troncos desnudos, astillados como huesos rotos. Las patrullas salieron despacio. Nadie corría. Nadie gritaba victoria. Avanzaban con pañuelos cubriéndose la boca y la nariz, contando en voz baja, marcando cuerpos con gestos mecánicos. 10, 50, 100. Dentro del alambre, 76. Justo afuera, más de 300. Las cifras empezaron a sonar irreales incluso para quienes las estaban tocando con la punta del fusil. Un soldado joven murmuró algo que nadie notó en ningún informe. No parece una batalla, parece una cosecha. Y, sin embargo, no hubo celebración. Porque al otro lado del claro, la selva seguía viva. Demasiado quieta. Demasiado intacta. Los oficiales lo entendieron de inmediato. Aquello no era una retirada definitiva. Era una pausa.
El comandante norvietnamita había perdido una fuerza enorme en una sola noche, pero no había roto el contacto. Sus hombres se habían replegado apenas lo suficiente para desaparecer entre árboles y túneles preparados con antelación. Desde allí, observaban, esperaban. Dentro de Crook, la prioridad cambió en segundos. Ya no era resistir, era reabastecerse. Las ametralladoras tenían cañones al rojo. Las granadas escaseaban. Los 105 milímetros habían disparado cientos de rondas. El teniente coronel Robert B. Carmichael tomó la radio. Crook a logística. Estamos negro en munición. Repito, negro. Necesitamos todo. Ahora, la respuesta no fue verbal. Fue mecánica. Minutos después, el cielo empezó a vibrar. Los Chinook llegaron en formación baja, cargando palés de proyectiles, cajas de munición, agua, raciones. No aterrizaron. Flotaron sobre el suelo, soltando la carga como si estuvieran alimentando a una bestia hambrienta. Los soldados corrieron bajo el vendaval de polvo rojo. Arrastraron cajas. Reemplazaron cañones. Volvieron a enlazar cintas. Reconstruyeron secciones de alambre arrancadas por las bangalores. Mientras tanto, en el búnker de mando, el radar volvió a hablar, no con picos aislados, con concentraciones. Señor, están ahí fuera otra vez. Más que antes. El enemigo no había aprendido la lección que Occidente esperaba. No había retrocedido para salvar lo que quedaba. Había decidido duplicar la apuesta. Desde su refugio, el comandante de la 272ª miró el precio pagado y llegó a una conclusión que desafiaba toda lógica militar occidental. La máquina estadounidense aún podía romperse si se le arrojaban suficientes cuerpos. Dentro de Crook, Carmichael entendió algo igual de brutal. La noche anterior no había sido la batalla. Había sido el primer cálculo. La verdadera prueba estaba por venir. Cuando el enemigo regresara con más hombres, más morteros, más desesperación y menos miedo. El sistema había funcionado, pero ahora debía sostenerse. Y en la guerra moderna, sostener significa una sola cosa: mantener el flujo de acero, fuego y coordinación más rápido de lo que el enemigo puede sangrar. El sol ya estaba alto. El calor volvía a aplastar el aire. Y todos en Crook sabían que, cuando la noche regresara, no vendría sola. En la siguiente parte, el combate se transformará en asedio, y veremos qué ocurre cuando el enemigo entiende que no puede ganar con sorpresa, y decide probar con volumen. La tarde del 5 de junio de 1969 no trajo descanso. Trajo confirmación. En Firebase Crook, el combate dejó de ser un asalto fallido y se transformó en algo más peligroso, un asedio consciente. El enemigo no se había ido. Se había reorganizado. Desde la selva, los observadores norvietnamitas comenzaron a disparar con paciencia. Un tiro. Silencio. Otro tiro. No para matar en masa, sino para fijar. Para obligar a los defensores a agachar la cabeza mientras, más atrás, los morteros encontraban ritmo. Tum, tum. Las granadas empezaron a caer dentro del perímetro. No era una lluvia caótica. Era calibrada. Ajustaban, corregían, caminaban el fuego. El objetivo no era el Berm. Era el interior. Puestos de mando, zonas de reabastecimiento, caminos entre búnkeres. El mensaje era claro: no nos fuimos, aprendimos. Dentro de la base, el teniente coronel Robert B. Carmichael entendió que el enemigo estaba cambiando de método. Ya no buscaban romper de golpe. Buscaban desgastar, obligar a gastar munición, cansar nervios, esperar a que el sistema fallara por fatiga. Carmichael respondió con lo único que neutraliza un asedio: coordinación. Ordenó fuegos de interdicción continuos desde bases vecinas. Nada espectacular, nada heroico. Bombardeo metódico sobre rutas de aproximación, posiciones probables de morteros, claros recién abiertos. Cada disparo tenía una razón. Cada razón, un número. Mientras tanto, la logística seguía alimentando la máquina. Los Chinook no pararon. Día tras día, palé tras palé. La base no se defendía sola. Estaba conectada a un sistema industrial que no dormía. Pero el enemigo también tenía tiempo. Al caer la noche, los sensores empezaron a cantar de nuevo. Esta vez, los blips no eran una masa única. Eran múltiples vectores. Norte, noroeste, suroeste. El patrón dibujaba un círculo que se cerraba. No vienen a probar, dijo el oficial de inteligencia. Vienen a rodear. La intención norvietnamita se hizo evidente: saturar. Atacar desde todos los sectores, forzar a los cañones a dividirse,
empujar por un punto mientras otros distraían. No buscaban elegancia, buscaban volumen. A las 11, las bengalas iluminaron la jungla. Y entonces aparecieron, no en una ola perfecta, en oleadas irregulares, aprovechando cráteres, troncos caídos, cadáveres de la noche anterior. Habían aprendido donde la Bewibe barría con mayor eficacia, y trataban de evitar esos corredores. La respuesta estadounidense fue inmediata, pero distinta. Menos Bewibe, más artillería de apoyo, más iluminación, más fuego sostenido de ametralladoras, cambiando cañones antes de que se deformaran. El combate se volvió constante. No había picos claros. No había silencio. Era un rugido continuo, como una fábrica funcionando al límite. En un sector del norte, un RPG abrió un hueco en un búnker. 2 hombres murieron. 3 quedaron heridos. Por primera vez, la base sangraba de verdad. El enemigo lo sintió. Empujó con más hombres. Gritos, silbatos, cargas desesperadas. Y aún así, no entraron. Cada metro ganado era respondido con 10 metros de acero. Cada intento de infiltración era detectado, iluminado, aplastado. No había gloria, solo resistencia mecánica. Al amanecer del 6 de junio, el resultado era inquietante. La base seguía en pie, pero los hombres dentro estaban al límite. 48 horas sin dormir, oídos tumbando, manos temblando al cargar cargadores. Y entonces, como si la guerra tuviera sentido del drama, apareció un nuevo actor que no obedecía a nadie. El cielo se cerró. Las nubes bajaron. El aire se volvió pesado. La lluvia monzónica empezó a caer. Y con ella, el enemigo vio algo que llevaba días esperando: la posibilidad de cegar al sistema. En la siguiente parte, veremos cómo, bajo el diluvio, la batalla se reduce a metros, y como una pequeña sombra la lluvia puede poner en jaque a toda la máquina. La lluvia cayó sin aviso, no como alivio, sino como arma. En la noche del 6 de junio, el monzón convirtió Firebase Crook en un lodazal rojo. Las trincheras se llenaron hasta los tobillos. Los ponchos no sirvieron de nada. El ruido del agua golpeando acero y lona ahogó los sonidos que había mantenido con vida la base durante 2 noches. Y lo peor no fue el frío, fue la estática. En el búnker de mando, el operador del radar miraba una pantalla que ya no decía la verdad. La lluvia reflejaba las ondas. El bosque se movía entero. El tono cambiaba sin patrón. Ajustó ganancia. Filtró. Nada. Mucho ruido. Señor, cuesta distinguir objetivos. Carmichael lo entendió al instante. La base acababa de perder los ojos. Al otro lado del alambre, el comandante norvietnamita también lo entendió. Para él, la lluvia no era un inconveniente. Era la oportunidad que había esperado desde el primer disparo. No podía lanzar otra ola humana. No tenía hombres. Pero podía hacer algo más peligroso: atacar el cerebro. Reunió a los mejores que le quedaban. 6 zapes, supervivientes de 2 noches de infierno. Les dio una orden simple y final. Esta vez no busquen búnkeres. Busquen la antena. Arrastrarse 3 kilómetros bajo lluvia torrencial no es valentía, es determinación desesperada. Avanzaron pegados al suelo. Cada respiración medida. Cada corte de alambre sincronizado con el trueno. Entraron. Dentro de Crook, los hombres estaban exhaustos. 48 horas sin dormir. Manos entumecidas. Fusiles húmedos. En un puesto cercano al búnker de mando, un centinela joven, Miller, se secó los ojos con el dorso del guante. Vio algo, no una silueta clara. Un error en la oscuridad. No gritó. No pidió confirmación. Confió en el instinto que separa a los vivos de los nombres en una lista. Disparó. El primer zape cayó. Los otros se levantaron a la vez. Una granada rodó por el barro. Explosión. El búnker tembló. Chispas. Gritos. La antena del radar se dobló como un hueso roto. ¡Radar fuera! ¡Radar fuera! Por primera vez desde el inicio del combate, Crook estaba ciega. El ataque se volvió íntimo. Muzzle flashes a 2 metros. Hombres chocando en el barro. Cargas explosivas levantadas con manos temblorosas. Dentro del búnker, nadie era personal de apoyo. Radiooperadores con pistolas. Oficiales con fusiles. Un cocinero se lanzó sobre un zape y lo derribó. La carga explotó amortiguada por su cuerpo. El cocinero sobrevivió. El búnker también. Los últimos zapes fueron abatidos por fuego cruzado desde el anillo interior. El combate duró minutos, que parecieron horas. La lluvia siguió cayendo.
Al amanecer del 7 de junio, el daño era evidente. Alambre destrozado, búnkeres golpeados, la antena convertida en chatarra. Pero la bandera seguía allí. El sistema había perdido sensores, no la voluntad. Y afuera, en la selva empapada, el enemigo finalmente se retiraba. No por orden, por agotamiento. Habían probado todo: sorpresa, volumen, asedio, infiltración quirúrgica. Habían fallado en cada intento. En la siguiente parte veremos el amanecer final, la contabilidad imposible y la lección que dejó una base que nunca fue un objetivo, sino un cálculo. La mañana del 7 de junio de 1969 no trajo celebración. Trajo silencio. Un silencio espeso, roto solo por el goteo del agua desde los sacos terreros y el crujido de botas avanzando con cautela más allá del alambre. Cuando los hombres de Tercero Battalion, 22ª Infantry, salieron a reconocer el terreno, entendieron que lo ocurrido en Kruk ya no podía describirse como una simple defensa exitosa. Era otra cosa. El perímetro parecía un mapa tridimensional del desastre. Cuerpos atrapados en el alambre. Otros amontonados en los claros donde la BUIB había barrido sin distinción. Algunos habían quedado donde cayeron durante la retirada nocturna. Otros estaban tan destrozados por la artillería que apenas podían reconocerse como hombres. Los conteos comenzaron con cautela. 10, 50, 100. Los números siguieron subiendo, sector por sector, hasta que el oficial encargado levantó la vista y negó con la cabeza. Esto no puede estar bien. Para el mediodía, la cifra provisional superaba los 400 cuerpos confirmados. Y eso solo incluía a los que podían contarse físicamente. Nadie se atrevía a estimar cuántos más habían sido arrastrados hacia la selva o pulverizados por la artillería aérea y de largo alcance. Dentro de la base, el contraste era brutal. Un muerto estadounidense. Un número tan pequeño que resultaba casi obsceno al compararlo con lo que yacía afuera. Los informes salieron hacia Saigón y más allá. En los centros de análisis, los oficiales miraron las hojas y pidieron confirmación. Luego otra. Luego una más. Pensaron que había un error de transcripción. Pensaron que alguien había sumado 2 veces. Pensaron que el estrés había inflado las cifras. Porque una relación de 400-1 no parecía una batalla. Parecía un fallo estadístico. Pero Kruk no mentía. Lo que había ocurrido no fue una victoria táctica clásica. No hubo maniobra brillante ni carga heroica. Fue algo más frío. El sistema funcionó exactamente como había sido diseñado. Sensores para detectar. Artillería para fijar. Munición especializada para destruir. Aviación para cerrar cualquier escape. La base no reaccionó al ataque. Lo absorbió. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, lo que quedaba de la 272ª se deshacía. Oficiales muertos. Suboficiales veteranos perdidos. La memoria táctica del regimiento, años de experiencia acumulada, había quedado colgada del alambre o enterrada bajo el barro. No había retirada ordenada. No había reorganización inmediata. Solo supervivientes regresando en pequeños grupos, sin munición suficiente, sin explicaciones convincentes para sus superiores. En Kruk, los hombres no celebraron. Se sentaron en los sacos terreros y fumaron en silencio. Algunos vomitaron. Otros simplemente miraron la selva como si esperaran que se moviera de nuevo. Habían sobrevivido, pero habían visto lo que eran capaces de hacer. Y eso dejó una marca más profunda que cualquier herida. En la siguiente parte, veremos cómo esa cifra, tan perfecta en el papel, empezó a generar preguntas incómodas, porque Kruk había demostrado que la guerra podía ganarse en la hoja de cálculo. Y eso cambiaría todo. Lo que viene no es el ataque, es la consecuencia. Y ahí es donde las guerras revelan su verdadero costo. En los días posteriores a la batalla, Firebase Kruk siguió funcionando. Las radios transmitían. Los cañones se limpiaban. Las patrullas volvían a salir. Pero algo había cambiado. Ya no se hablaba de si el enemigo volvería, sino de por qué lo había intentado tantas veces. En los búnkeres de mando, los oficiales repasaban mapas y cronogramas, tratando de entender una decisión que, desde cualquier lógica convencional, rozaba el suicidio. La respuesta no estaba en Kruk. Estaba más arriba. En Saigón, los analistas comenzaron a tratar la batalla como lo que realmente era. Un experimento a escala real. No se discutía valentía. No se discutía sacrificio. Se discutían variables. Número de atacantes. Densidad del fuego defensivo. Consumo de munición por hora. Tiempo de reacción aérea. Los datos de Kruk alimentaron modelos.
Los modelos arrojaron conclusiones frías. Una base bien equipada, bien abastecida y correctamente integrada en el sistema de fuego podía aniquilar fuerzas muy superiores sin exponerse de manera proporcional. No era una intuición, era una demostración empírica. Pero esa conclusión traía una sombra. Porque si la guerra podía ganarse así, con sensores, artillería y logística, entonces la pregunta dejaba de ser cómo combatir, y pasaba a ser cuánto tiempo podía sostenerse ese esfuerzo. Los soldados que habían defendido Krug no pensaban en gráficos. Pensaban en rostros, en los cuerpos amontonados, en la mirada vacía de hombres que habían corrido hacia una muerte que no entendieron. Uno de ellos lo resumió años después con una frase seca. No sentí que ganáramos. Sentí que la máquina había ganado. Y esa sensación empezó a filtrarse. Porque Krug no había salvado una ciudad. No había liberado una población. Había cumplido una función: desgastar al enemigo. El concepto funcionaba, pero no resolvía la guerra. Mientras tanto, del otro lado, el mando norvietnamita extrajo una lección distinta. Entendieron que ya no bastaba con valentía ni con cerrar distancias. La brecha tecnológica se estaba ampliando, no reduciendo. Atacar bases como Krug era alimentar una trituradora. Pero también entendieron algo más importante. El tiempo seguía de su lado. Podían perder hombres. Podían perder unidades enteras. Pero podían reemplazarlas. Los estadounidenses, no. Así, Krug se convirtió en símbolo de una paradoja brutal. La máxima eficiencia táctica coexistiendo con una estrategia sin final claro. En la siguiente parte, veremos el desenlace físico de la base, y por qué, después de todo lo ocurrido, Krug acabaría siendo abandonada. No por derrota, sino porque ya había hecho exactamente lo que se le pidió. Meses después, Firebase Krug dejó de existir. No cayó bajo ataque, no fue tomada, no fue derrotada. Simplemente, fue levantada. Los ingenieros desmontaron los búnkeres. El alambre fue enrollado y cargado en helicópteros. Los 105 milímetros fueron extraídos del barro y volaron hacia otro punto del mapa. La base que había devorado regimientos enteros desapareció en cuestión de días. Porque Krug nunca fue el objetivo, fue un instrumento. Había cumplido su función con una eficiencia tan brutal que ya no era necesaria. El enemigo había aprendido. No volvería a atacar allí. El anzuelo ya no servía. Cuando los últimos soldados despegaron, quedó solo una herida abierta en la tierra roja de Tainin, una herida que la selva empezó a cerrar de inmediato. Hoy, en ese lugar, no hay monumentos, no hay placas, no hay nombres. La hierba alta cubrió los cráteres, la lluvia disolvió la sangre, la jungla reclamó el espacio con indiferencia absoluta. Y, sin embargo, Krug no fue olvidada. En los centros de mando, en los manuales, en los modelos de guerra futura, la batalla quedó registrada como una demostración extrema de algo inquietante, que la guerra moderna podía reducirse a una ecuación. Sensores más logística más fuego igual a aniquilación. Pero también dejó otra lección, más incómoda y menos citada. Puedes ganar todas las batallas, puedes perfeccionar la proporción de bajas, puedes convertir la noche en día y el terreno en un algoritmo. Y aún así, no ganar la guerra. Porque mientras una parte mide éxito en cifras, la otra mide éxito en tiempo. Y el tiempo, en Vietnam, no estaba del lado de quien tenía más acero. Los hombres se defendieron. Krug lo entendieron sin teorizarlo. Lo sintieron cuando el combate terminó y no hubo júbilo. Cuando miraron el terreno vacío y no sintieron orgullo, sino una extraña calma cansada. Habían sobrevivido a una máquina que funcionó exactamente como fue diseñada. Y eso, más que la victoria, fue lo que los marcó. Krug fue un error para quien atacó, fue una obra maestra táctica para quien la defendió, y fue una advertencia silenciosa para cualquiera que creyera que matar mejor equivale a ganar. La jungla no recuerda, el barro no juzga, pero la historia, si alguien se toma el trabajo de contarla, sí. Mientras en Krug los hombres recuperaban fuerzas a golpes de café tibio y cigarrillos, la batalla seguía viva en otro lugar. No en la selva, no en el barro, sino en habitaciones con aire acondicionado, mapas clavados con chinches y mesas cubiertas de papeles. En Saigón, los reportes comenzaron a apilarse. Partes de contacto, registros de consumo, horas de vuelo, tablas de fuego. Cada línea reducía lo ocurrido a algo que pudiera leerse sin olerlo. Los analistas no hablaban de miedo ni de agotamiento. Hablaban de rendimiento. Tiempo de detección, óptimo. Respuesta artillera, dentro del umbral esperado. Consumo de munición, alto pero sostenible. Bajas enemigas, anómalamente elevadas.
Esa última frase fue subrayada más de una vez. Las cifras de Crook no encajaban en la intuición militar tradicional. Eran demasiado limpias, demasiado definitivas. Por eso, durante horas, se cuestionaron. Se cruzaron con otras fuentes. Se compararon con sensores, con observaciones aéreas, con intercepciones de radio. El resultado fue el mismo. No había error. Lo que había ocurrido era la demostración más pura del enfoque que el alto mando llevaba meses defendiendo: convertir el combate en una trampa estadística, obligar al enemigo a concentrarse, fijarlo y destruirlo con una densidad de fuego imposible de absorber. Crook pasó de ser una base remota a convertirse en caso de estudio. En pizarras, alguien escribió la ecuación sin dramatismo. Punto fijo más sensores más logística igual a aniquilación del atacante. Era elegante, era fría, y funcionaba. Pero incluso en esos despachos surgió una inquietud difícil de ignorar. Porque el mismo informe que celebraba la eficiencia dejaba al descubierto una dependencia peligrosa. Todo aquello solo funcionaba mientras el sistema pudiera alimentarse sin interrupción. Helicópteros, combustible, munición, repuestos, personal entrenado. Crook había resistido porque nada falló al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasaría si el clima cerraba el cielo por más días? ¿Si el enemigo atacaba la logística y no el perímetro? ¿Si la guerra se extendía más allá de la paciencia política? Nadie escribió esas preguntas en el informe final, pero quedaron flotando. Y en la selva, lejos de las pizarras, los supervivientes norvietnamitas también estaban sacando conclusiones. No en gráficos, sino en silencios. Habían visto algo que no podían derrotar con coraje ni sacrificio directo. Aprendieron que atacar la base era atacar la fuerza del enemigo, pero esperar al enemigo era atacar su debilidad. Dos sistemas, dos lógicas, dos relojes distintos. Crook había probado cuál ganaba una batalla. La guerra aún debía decidir quién ganaría el tiempo. Tras Crook, la selva volvió a cerrarse, como siempre lo hacía. En Tainin, los senderos reaparecieron bajo la lluvia, los túneles siguieron respirando, y los hombres que habían sobrevivido regresaron en pequeños grupos, sin banderas ni consignas. No hablaban mucho, no hacía falta. Habían aprendido, no una lección heroica, una lección práctica, que una base estadounidense bien alimentada no era un objetivo, era una trituradora, que atacar de frente, incluso con disciplina y sacrificio, solo aceleraba la desaparición, que el enemigo no peleaba por el terreno, sino por el contacto. Y si no había contacto, no había combate. Si no había combate, no había cifras. Y sin cifras, el sistema se quedaba sin propósito inmediato. La respuesta no fue más asaltos. Fue desaparecer. Las unidades norvietnamitas dejaron de concentrarse contra firebases. Se fragmentaron. Volvieron a lo que sabían hacer mejor: moverse cuando nadie miraba, evitar la detección, negar el blanco. Hicieron del tiempo su arma principal. Mientras tanto, dentro del bando estadounidense, Crook empezó a convertirse en una referencia silenciosa. No como una victoria que repetir con entusiasmo, sino como un límite. Sí, el sistema funcionaba. Sí, podía matar a una escala abrumadora. Pero también exigía una perfección constante. Sensores activos, cielo abierto, logística intacta, decisiones rápidas. Bastaba una falla, clima, política, opinión pública, para que la ecuación se volviera frágil. Los soldados que habían estado allí lo entendieron antes que nadie, porque cuando terminó el combate no sintieron que hubieran ganado algo duradero. Sintieron que habían sido testigos de un punto máximo, de una demostración tan extrema que ya no podía escalarse sin consecuencias. Un veterano lo dijo años después, sin rencor ni orgullo: ese lugar nos enseñó que podíamos destruir todo lo que entrara, pero no podíamos obligar al enemigo a entrar. Y ahí estaba la grieta. Crook había demostrado cómo ganar una batalla perfecta. La selva respondió mostrando cómo evitarla. Dos inteligencias enfrentadas, una midiendo impactos, la otra midiendo paciencia. En la siguiente parte, veremos cómo esa tensión, entre eficacia absoluta y ausencia de final, empezó a reflejarse fuera del campo de batalla, y porque Crook, sin saberlo, anticipó el desenlace de algo mucho más grande. Lo que ocurrió en Crook no se quedó en la selva. Mientras la base era desmontada y la jungla cerraba la herida, la batalla viajaba. En informes, en cifras, en gráficos se cruzaron océanos y llegaron a despachos donde el barro no manchaba las botas. En Washington, D.C., las hojas con ratios imposibles pasaron de mano en mano.
Nadie dudaba de la eficiencia. Nadie cuestionaba el profesionalismo. El sistema había hecho exactamente lo que se le pidió. Demasiado bien, quizá, porque cada cifra traía una pregunta incómoda. Si podemos infligir pérdidas así, ¿por qué la guerra no termina? Al mismo tiempo, en París, los negociadores discutían protocolos, calendarios y el orden de las palabras. Afuera, los titulares hablaban de paz. Adentro, los números de Krug decían que el combate seguía siendo absoluto. Dos realidades avanzando en direcciones opuestas. Y entre ambas, la opinión pública. Las protestas crecían. Las imágenes de Vietnam llegaban a casa sin contexto ni ecuaciones. No mostraban sensores ni logística. Mostraban ataúdes. Mostraban caras jóvenes. La guerra ya no se medía solo por lo que se destruía allí, sino por lo que costaba aquí. Krug había sido una victoria perfecta en el plano táctico, pero también un espejo. Reflejaba una verdad difícil de sostener. Ganar todas las batallas no garantiza ganar la voluntad. La máquina podía seguir funcionando, pero cada día exigía más combustible político para hacerlo. En la selva, el enemigo entendió que no necesitaba vencer al sistema. Solo necesitaba esperarlo, evitar el contacto, estirar el conflicto, dejar que el costo se acumulara fuera del perímetro. Así, Krug quedó suspendida entre dos mundos, el del campo de batalla, donde la matemática del fuego era incontestable, y el del hogar, donde la matemática del desgaste empezaba a imponerse. No fue una derrota, no fue una victoria final, fue una señal. La señal de que la guerra había llegado a un punto donde hacerlo mejor ya no significaba terminarlo antes. En la próxima parte, veremos el último giro, cómo un lugar que encarnó la eficiencia máxima terminó convertido en una ausencia, y porque esa ausencia dice más que cualquier cifra. Con el tiempo, Krug dejó de existir incluso como recuerdo físico. No hubo ceremonias, no hubo placas conmemorativas, no hubo visitas oficiales. En Tai Ninh, la selva hizo lo que siempre hace: borrar. Las lluvias aplanaron los berms. La hierba cubrió los cráteres. El óxido convirtió el alambre en polvo rojo. Donde una vez hubo sensores, radares y fuego constante, solo quedó un claro indistinguible de cualquier otro. Si alguien camina hoy por esas coordenadas, no encontrará señales de la batalla. Tal vez un fragmento de metralla. Tal vez un trozo de acero sin contexto. Nada que explique que allí, durante 3 noches de junio de 1969, una guerra entera se comprimió en una ecuación perfecta. Eso es lo que hace que Krug importe. Porque demuestra que la guerra moderna puede funcionar exactamente como fue diseñada, y aún así fracasar en su objetivo final. La base no cayó. El enemigo fue destrozado. La proporción de bajas fue extrema. El sistema rindió al máximo nivel imaginable. Y sin embargo, la guerra continuó. Krug no fue abandonada por debilidad, sino por irrelevancia. Había cumplido su propósito: atraer, fijar y destruir. Cuando el enemigo dejó de morder el anzuelo dejó de servir. Lo que quedó fue la lección: que el fuego puede ganar batallas, pero no dicta el final. Que la eficiencia no equivale a resolución. Que convertir la guerra en un problema matemático no elimina el costo humano, solo lo organiza. Los hombres que estuvieron allí no regresaron contando hazañas. Regresaron con silencios, con la certeza de haber sido parte de una máquina que, durante un breve momento, mostró su capacidad total. Y esa capacidad fue tan abrumadora como estéril. Krug fue el error de quien atacó creyendo que el valor bastaba. Fue la obra maestra táctica de quien defendió con sistemas. Y fue la advertencia definitiva de una guerra que ya no se decidiría en el campo de batalla. La jungla no recuerda. Los números se archivan. Las máquinas se apagan. Pero mientras alguien vuelva a este punto en el mapa y se pregunte qué pasó aquí, la historia seguirá viva. Porque hay lugares que no importan por lo que son, sino por lo que demostraron. Años después, cuando los mapas cambiaron de color y los nombres dejaron de usarse en los informes, Krug siguió existiendo de una forma distinta. No como base, no como coordenada, sino como idea operativa. En academias militares, sin mencionarla explícitamente, Krug reapareció convertida en doctrina: fijar, detectar, saturar. En manuales de contrainsurgencia, su sombra se deslizó entre párrafos que hablaban de puntos de atracción y economía de fuerzas. Nadie describe el barro, nadie citaba el olor, pero el concepto estaba ahí. Los hombres que habían pasado por ese perímetro entendieron algo antes que los libros: que una guerra puede ganarse noche a noche y aún así no resolverse jamás. Que el éxito táctico repetido puede convertirse en rutina.
y que la rutina, en combate, anestesia tanto como el cansancio. Para ellos, el recuerdo no era una cifra. Era un sonido, el tono del radar antes de morir, el golpe seco de la BUIV saliendo del tubo, el rugido continuo de una minigun girando en la oscuridad. Sonidos que no pedían permiso y no ofrecían consuelo. Krug también dejó una huella invisible en el enemigo. No como miedo perpetuo, sino como adaptación. Después de Krug, el contacto directo se volvió opcional. La paciencia, obligatoria. La guerra se estiró. Se dispersó. Aprendió a no ofrecer blancos. Así, ambos bandos cambiaron, pero ninguno cerró. Ese es el eco que sigue operando. Cuando una batalla demuestre el máximo rendimiento posible, obliga a todos a replantear qué significa ganar. La selva no recuerda. Los informes envejecen. Las máquinas se sustituyen. Pero el eco permanece en cada decisión que prioriza el sistema sobre el final. En cada conflicto donde se gana el día y se pierde el calendario. En cada guerra que descubre que hacerlo perfecto no es lo mismo que terminarlo. Todo sistema, incluso el más perfecto, tiene un final. No explota. No colapsa. Simplemente deja de ser necesario. Eso fue Krug. No cayó bajo una bandera enemiga. No fue arrasada en una última batalla épica. Fue apagada como se apaga una máquina que ya entregó todo lo que podía dar. Porque la verdad más incómoda de aquella base no fue lo que destruyó, sino lo que reveló. Reveló que la guerra moderna podía convertirse en un proceso industrial. Que el valor individual podía quedar sepultado bajo capas de logística, sensores y fuego coordinado. Que la victoria táctica absoluta podía coexistir con la ausencia total de resolución. En Krug, el sistema funcionó a la perfección. Y precisamente por eso dejó al descubierto su límite. El enemigo aprendió a no ofrecer blancos. El defensor aprendió que ganar cada noche no acortaba la guerra. Y el conflicto siguió avanzando, no hacia un desenlace, sino hacia el desgaste. Hoy, la jungla cubre todo. No hay rastro de radar. No hay marcas de artillería. No hay alambre. Pero Krug sigue ahí, invisiblemente presente, cada vez que una guerra se analiza en términos de eficiencia antes que de finalidad. Cada vez que se celebra el funcionamiento del sistema sin preguntarse para qué. Ese fue el verdadero legado. No una victoria, no una derrota, una advertencia. Porque cuando una guerra se reduce a una ecuación perfecta, lo único que queda por decidir es cuánto tiempo estás dispuesto a seguir calculando. Las máquinas pueden ganar batallas. Solo las decisiones ponen fin a las guerras.